Amada iglesia, muy buenos días, Dios los bendiga. Reciban un cordial saludo de la comunidad cristiana de Adoración El Renuevo. Hoy queremos darle la bienvenida a un nuevo servicio virtual donde usted y yo podemos encontrarnos con Dios. Pero antes de empezar, quisiera que me acompañara al libro de Reyes, el primer libro de Reyes, el capítulo 19, narra la historia de cómo después de una gran victoria, este hombre de Dios, como es Elías, se enfrenta a una terrible depresión producto del cansancio, del agotamiento, del estrés, del esfuerzo, etcétera, etcétera. Y dice que se acuesta debajo de un árbol deseando morirse. Y Dios le envía un ángel que le da una comida y él vuelve y se acuesta, come y se acuesta de nuevo. Y luego Dios envía el ángel con más comida. Y él come y el ángel le dice: come, levántate, porque el largo camino te resta. Y fortalecido con esa comida camina 40 días y 40 noches. Un esfuerzo increíble, impresionante. Y esta situación sobrenatural sucede después de esta terrible depresión y una recuperación. Ahora, nosotros probablemente nos estemos enfrentando como iglesia a un tiempo donde sufrimos un estrés, un agotamiento, tuvimos que ajustarnos a lo digital, tenemos que ajustarnos a diferentes circunstancias, ajustarnos a la nueva normalidad, pero el Señor hoy nos dice: levántate, iglesia, y fortalécete, porque el largo camino te resta. Así que lo voy a invitar a que oremos en esta mañana. Antes de empezar, Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de venir a presentarnos delante de ti. Ponemos este servicio en tus manos y te rogamos, Señor, que nos fortalezcas, que por medio de tu palabra, Dios, podamos levantarnos y fortalecidos caminar toda la jornada que nos queda por delante hasta que nos encontremos contigo. Gracias te damos, Señor, por esta mañana, por estos mis amados hermanos y por la oportunidad de compartir juntos como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder y en mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo no me detiene en doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Señor, Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar.
tu majestad. Sí, Jesucristo, yo te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré en doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Sí, Jesucristo, yo te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor, que tú eres Señor, que tú eres Señor, que tú eres, solo tú, solo tú, solo tú, que tú eres Señor, que tú eres mi Dios, mi Rey, mi Padre eterno, que tú eres Señor, que tú eres Señor, que tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, mi Señor, que tú eres Señor, que tú eres Señor. Na 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 na. Mi deseo es honrarte a ti, con mi corazón te adoraré. Todo lo que soy te alabará, y mi adoración es para ti. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mi deseo es honrarte a ti, con mi corazón te adoraré. Todo lo que soy te alabará, y mi adoración es para ti, es para ti. Yo te entrego mi
ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí, yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Ven, habita en mí, Señor. Oh, oh. Te entrego mi ser y mi corazón. Te entrego mi ser y mi corazón. Solo a ti, Señor, te entrego mi ser y mi corazón. Te entrego mi ser y mi corazón. Sí, te entrego mi ser y mi corazón. Todo lo tengo, todo lo rindo, Señor. Te entrego mi ser y mi corazón a ti. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí, yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración, el latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Gracias, Dios. Amada Iglesia, bienvenidos. Hoy entregamos nuestro corazón a ti, mi Señor. Entregamos todo nuestro ser para que tú hagas conforme a tu perfecta y preciosa voluntad. Qué bendición, Señor, el poder estar contigo, el poder estar en ti, Señor. Y que el Rey Todopoderoso sea el que guíe nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. Hoy te ruego y te suplico, Señor, que seas tú el que guíe este mundo, Señor. Pero ante todo que guíes tu iglesia, a tus hijos, a esas sendas de verdad por las que quieres tú que caminemos. Señor, que derribes
toda costumbre humana, Señor, mundana y carnal, que nos lleva a desviarnos del propósito que tienes para cada uno de nosotros. Por eso hoy nuestra entrega debe ser total. En espíritu y alma y cuerpo, hoy nos colocamos a tus pies, mi Señor. Hoy nos doblegamos ante ti y pedimos de tu misericordia y de tu gracia, Señor, para que tú seas el que restaure, sane, levante, cuide y dé nuevas fuerzas a nuestra vida. Para que tú seas guiando también a tu iglesia, Señor, a toda verdad, a través de tu Santo Espíritu. Y en esta mañana, primeramente, suplicamos de ti tu misericordia para encontrar tu perdón, Señor, para ser lavados por tu sangre preciosa en esta mañana, Señor, y ser dignos de poder entrar en tu presencia. Hoy cada uno de los que estamos conectados o viendo este video, Señor, abrimos nuestro corazón, Señor, delante de ti para que tú entres, para que tú limpies, sanes, restaures y hagas obra nueva en cada uno de nosotros. Y en algunos casos, si es necesario cambiar nuestro corazón, hazlo, Señor, para que quites ese corazón de piedra, duro, insensible e incrédulo, y le cambies por un corazón de carne, conforme a tu voluntad. Hoy también te suplicamos, Señor, por aquellos que te necesitan, como lo necesitamos todos, pero que sus circunstancias los han llevado al límite, Dios. Por ellos también te pedimos para que no pongan sus ojos en otro lugar que no sea en ti, Señor. Porque tú eres la respuesta, porque tú eres la verdad, porque tú eres el que lo sabe todo en todo, el que lo conoce todo perfectamente. Y como decía el apóstol Pedro, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En esta mañana colocamos este servicio en tus preciosas manos para que la palabra que sea proclamada desde este lugar sea tu palabra y no palabra de hombre, Señor. Para que sea bajo tu guianza y no bajo la guianza de nosotros, Señor. Y que tú purifiques mis labios y coloques carbón encendido en mi boca, porque no tengo ni los méritos ni la dignidad de estar acá, pero tú lo permitiste, Señor, con un propósito. Y también pido por la vida de cada uno de mis hermanos, para que su corazón sea esa tierra fértil, donde tu palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y que esa palabra se multiplique y dé fruto y pueda ser compartida con muchos, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso momento. Gracias por tu iglesia. Gracias por la comunidad cristiana de oración El Renuevo y por cada persona que se conecte a este video, Señor. Yo te doy muchísimas gracias, porque la obra es tuya, Señor, no de ninguno de nosotros. Y en esta mañana también damos honra y gloria, Señor, por el pastor Israel, Señor, porque aún su recuerdo está vivo en nuestro corazón. Y es un sentido homenaje también hoy, orar por él, orar en agradecimiento a ti por él, Señor, por todo lo que nos dejó y porque mucho de lo que hoy veremos es fruto de lo que él sembró en todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. Iglesia del Señor, qué privilegio el poder encontrarnos el día de hoy, en el día que hizo el Señor para que lo adoráramos y glorificáramos su nombre. Hoy también es un privilegio el poder contar con hermanos y hermanas que se unen en ese mismo sentir espiritual como lo que somos, su iglesia. Esa novia hermosa, esa novia que Dios quiere encontrar sin mancha y sin arruga y por la que vendrá muy pronto. Y tener el privilegio también de pertenecer a esa iglesia es un honor. Y saber que los ojos de Cristo, que los ojos de todas las potestades espirituales del mundo están puestos sobre su iglesia es algo que, como veíamos el día miércoles, nos llena de satisfacción, pero también de responsabilidad. Porque, como decía Hebreos, que corramos la carrera sabiendo que tenemos a nuestro alrededor una gran nube de testigos. Y que cada cosa que tú hagas o que yo haga tiene una
un significado bastante especial en todo lo que hacemos. Entonces, hoy continuamos con nuestro estudio maravilloso, ese hermoso estudio en el cual Dios nos ha sumergido y sumergido cada vez. Yo siento que estamos alcanzando como mayores profundidades cada día en nuestro hermoso Sermón del Monte. Y ya acabamos de esa primera sección, o esa primera parte, que se dividió en varias secciones, pero esa primera parte que arrancamos con el capítulo 5 inicial del Sermón del Monte, y vimos que ese capítulo 5 tenía una sección inicial que era las bienaventuranzas, en el cual Dios nos establecía esos principios para el carácter del cristiano. En la segunda parte vimos cómo el cristiano debía estar en el mundo y actuar en el mundo, y cómo el mundo iba a actuar hacia él. Y fuimos cuando vimos que éramos la sal y la luz de esta tierra. Y en la tercera y última parte de este capítulo 5 vimos cómo debería ser la relación del cristiano y los mandatos, estatutos y decretos establecidos por Dios. Y eso determinaba cuál era el estándar que debería tener el hijo o la hija de Dios, el hombre o la mujer que se llamara cristiano. Y ese estándar nos marcaba fuertemente porque nos decía que si nuestra justicia no iba a ser mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríamos al reino de los cielos. Y este accionar, esa medida que Dios nos colocó, nos dio como el contexto general en lo cual se va a mover de hoy en adelante el Sermón del Monte. En una justicia que está por encima de lo que el hombre, la religión, los estamentos eclesiales y los principios humanos han establecido. Entonces, termina este capítulo 5 también con un versículo bastante especial, y siente como todos los del Señor. Y dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué es tal esa medida que nos coloca el Señor para empezar? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el domingo anterior ya habíamos arrancado con nuestro capítulo 6, con el versículo 1, que era el que determinaba los parámetros exactos en los cuales nos vamos a mover en los siguientes 18 versículos. Y dentro de ese versículo saltaban algunas palabras así, ¡ping!, que nos daban como luces, como la indicación de lo que Dios quería que sucediera de ahí en adelante en lo que íbamos a nosotros a estudiar y a mirar. Y eso me parecía maravilloso. Entonces, ¿cuáles fueron esas primeras palabras que saltaron ahí, que se manifestaron de una manera evidente? La primera fue guardaos, porque es con la que inicia y nos dice, es como, estad atentos, tengan cuidado, no permitan que, no se desvíen estén pendientes de cada detalle que suceda con lo que les voy a decir, guardaos, porque lo que vamos a hablar es importante, porque lo que vamos a hablar y lo que Dios va a colocar en tus corazones es valioso, y hay que guardar primero eso, y segundo, el guardar también significaba no permitir que. Y nos hablaba de la palabra justicia, pero la justicia que Dios quiere establecer desde el punto de vista celestial y no la justicia de los hombres. Y lo otro que Dios buscaba era que cada actitud de lo que nosotros vamos a realizar de hoy en adelante esté basada en la esencia fundamental del ser humano. ¿Y cuál es la esencia fundamental del ser humano? Porque el ser humano fue establecido en esta tierra. ¿Recuerdan? Para darle gloria, honra y alabanza a nuestro Dios en cada cosa que hagamos. Por eso, como vamos a ver, nosotros, el Sermón del Monte nos especifica 3 puntos claves, que es que todo cristiano debe caminar
en la presencia de Dios. Es decir, la presencia de Dios va a ser su guía. Segundo, que todo cristiano debe caminar en sumisión, es decir, en obediencia activa a Dios. No pasiva, activa a Dios. Y en tercer lugar, que nosotros como cristianos caminaremos en dependencia total de Dios, en presencia, en sumisión y en dependencia, porque todo proviene de Él. Entonces, esa parte nos deja claros que ese es el camino que debemos seguir. Por eso, hasta el capítulo 5, habíamos hecho un recorrido por la sección doctrinal e indicativa que el Señor nos establecía para poder caminar de acuerdo a su voluntad. Esa sección era la sección doctrinal e indicativa, nos decía cómo tenemos que hacer las cosas, cuáles son como los parámetros y los límites para hacerlo. Pero ya a partir del capítulo 6 vamos a entrar a la sección práctica e imperativa, lo que es el capítulo 6 y 7 del Sermón del Monte, donde eso que aprendimos doctrinalmente y que aprendimos indicativamente, ahora lo vamos a empezar a poner en práctica, pero el Señor es tan lindo que no solo nos dice qué tenemos que hacer, sino cómo lo tenemos que hacer y cuáles son los límites cuando tenemos que hacer eso. Entonces entramos a una sección totalmente nueva en este capítulo 6. Y otra palabra de las que saltaba en lo que leímos la vez pasada era la palabra ser vistos. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de contemplar los actos y las manifestaciones que tenemos como cristianos, porque hay formas de verla con los ojos del hombre y bajo la mirada de Dios. El hombre ve lo externo, el hombre ve la intención, el hombre ve lo externo, Dios ve la intención del corazón, las motivaciones que hay en el corazón de los hombres cuando actuamos. El hombre se preocupa mucho de lo que se puede apreciar con la vista, de lo que se puede percibir con los sentidos, pero el Señor va mucho más allá. Y así como vimos en la sección doctrinal e indicativa del capítulo 5, el Señor mira mucho y es lo esencial de lo que Él analiza en cada uno de nosotros, en la motivación y la intención que hay en tu corazón y en el mío. Y por último está la palabra recompensa. Entonces, esa palabra yo sé que a muchos nos gusta y está muy de moda y ha sido tergiversada y manipulada. Es que yo soy cristiano por la recompensa, si yo camino con Dios, porque caminando con Dios hay mucha recompensa. Sí, y eso la palabra no lo está negando. El hombre es un hombre y es un ser de estímulos, desde sus sentidos. Todos son estimulados de alguna manera. Fuimos diseñados para ser estimulados. ¿Qué estimula nuestra vista? La luz. ¿Qué estimula nuestro gusto? Los sabores. ¿Qué estimula nuestro tacto? Las superficies, las texturas. Eso estimula nuestros sentidos. Y hay cosas aún más internas que estimulan nuestros sentimientos, que estimulan nuestras decisiones, nuestras reacciones. Entonces el entorno en el cual vivimos está lleno de estímulos. Pero el Señor también tiene estímulos muy especiales para sus hijos. Y esos estímulos trascienden más allá de nuestros sentidos naturales. Y esos estímulos hacen que mi corazón y mi vida tengan un significado especial. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a entrar ya a la parte práctica de nuestro Sermón del Monte. Como les digo, no es necesario, pues ya lo habíamos leído en la anterior parte, pero voy a tomarlo desde ahí, aunque en nuestra presentación estamos desde el versículo 2, hoy vamos a estudiar del versículo 2 al versículo 4 de Mateo, pero sin ignorar el versículo 1. Pero vamos a empezar desde el 2 en adelante. Dice así: cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto
te recompensará en público. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que en esta sección que empezamos a leer de la palabra de Dios, ya empezamos a hablar de nuestra vida en la relación congregacional como iglesia que tenemos. Entonces el dar, el ayunar, que son el dar, el orar y el ayunar, que es lo que vamos a ver en los 18 primeros versículos de este capítulo 6, nos indican nuestra relación congregacional y a partir del versículo 19 hasta el versículo 34, nuestra relación social, secular, con las demás personas, con los entornos que tenemos y con las necesidades que tenemos como seres humanos. El Señor no obvia nada, nada cuando trata con nosotros. Él se preocupa tanto de nuestra parte espiritual como de nuestra parte natural, de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Pero aquí inicia de la manera estrictamente sabia que Él tiene para hacerlo, y es que inicia desde esa parte de nuestra relación y nuestra manifestación como cristianos. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Aquí el Señor no nos está diciendo ni que demos, ni que oremos, ni que ayunemos. ¿Cómo así? No, el Señor no nos está diciendo que lo hagamos. El Señor presupone que un cristiano ya da, ora y ayuna. Él lo que nos está diciendo es cómo hacerlo, pero Él ya presupone que nosotros lo hacemos, que nosotros podemos y sabemos que está dentro de nuestros requisitos, podríamos decir, dentro de nuestras manifestaciones como cristianos, el hacerlo. Y si nosotros no lo hacemos, si nosotros no desarrollamos esas actividades, estamos entrando en serias contradicciones en lo que somos nosotros. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas de las cosas que hoy realizamos tienen que manifestar la realidad que existe en mi corazón. Yo quiero poner aquí una pequeña ilustración. El ayunar, el orar y el dar no son la causa de mi salvación, ni me hacen salvo. Son una manifestación de mi salvación. Cuando un bebé nace y recibe su primera pela, es decir, cuando le hacen ¡pac! Y le pegan en la cola, y no creo que el doctor le pegue por todo lo que lo hizo sufrir en el parto, sino lo hace porque es algo natural que él debe hacer para que el niño que haga respire. Y al respirar, su primera reacción es llorar. Ahora, el que el niño llore no le da vida, pero cuando el niño llora, manifiesta que tiene vida. Es decir, es una reacción que nos muestra que en ese niño hay vida. Ahora, que el orar, el ayunar y el dar no nos hacen salvos, es claro, pero manifiestan que tu fe está viva y que eres un cristiano activo, que eres un cristiano que está viviendo la vida cristiana. Entonces debía ser como el fluir natural del niño. El niño ya empieza a respirar naturalmente. Ya no tiene que estar pensando, tengo que respirar adentro, afuera, adentro, afuera. No, ya es en su fluir natural que él respira. Ahora, estas manifestaciones deberían ser naturales en nosotros. No, para el Señor, el vuelvo y les digo, Él presupone que es totalmente absurdo y salido de todo contexto que alguien se diga ser cristiano y no no ore y no ayune. Ya, eso ya no está caminando dentro de lo normal. Si al niño le pegan y el niño no llora y el niño hace así, algo anormal está sucediendo. Y si alguien dice ser cristiano y no ora, no da y no ayuna, algo está funcionando mal. Algo no está fluyendo normalmente en tu relación con Dios. ¿Claros?
Entonces, aquí estos versículos no nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. No, nos especifican cómo lo tenemos que hacer. Y para eso también surgen y saltan unos términos de los cuales, aunque algunos ya habíamos tocado en el anterior sermón que tuvimos el domingo pasado, hoy quiero retomar uno y dos que no se tocaron en la parte pasada. Y dice, cuando des limosna, esa es la primera parte que quisiéramos que vieran. ¿Qué es limosna? ¿Y por qué quiero que veamos la palabra limosna? Porque por el trasfondo y por nuestra historia con la iglesia tradicional, la palabra limosna está mal interpretada o la percibimos mal. La limosna es el sobrante que yo doy, es aquello que ya no necesito y que le puede servir a otro. Eso que no me sirve a mí, de pronto le sirve a otro. Eso es limosna. Limosna es lo que yo doy para acallar mi conciencia. Limosna es lo que yo doy cuando hay un sentimiento que es bastante desagradable y que no debería estar en nosotros, y es lástima. La limosna está muy conectada con la palabra pobrecito. Entonces, cuando pobreteamos a alguien, cuando lo ponemos por debajo, cuando lo miramos con lástima, surge de nosotros ese término de limosna. Pero originalmente la palabra limosna no estaba ahí. Esa palabra limosna no era lo que el Señor quería que nosotros tuviéramos en nuestro corazón. Entonces, ¿de dónde viene la palabra limosna? Limosna aquí la tenemos en dos connotaciones, en una connotación que es en griego y la otra es en hebreo. En griego es el esune, y el esune tiene que ver con una palabra que a mí me impacta mucho en ese sentido, que es la palabra misericordia. Y esa misericordia tiene que ver con una profunda compasión. Ahora, ahí había una falencia chiquita. Y era el hecho de que esa profunda compasión a veces solo se quedaba en eso, en sentir lástima por la otra persona. Ahora, cuando ya se entendía como misericordia, ya lo que se percibiera muy diferente, y ese percibir hacia que ese sentir que había en el corazón de las personas ya trascendiera un poco más allá. Pero la segunda parte me gusta aún más, es el significado en hebreo, que está ahí mismo ahí debajo, es sedakaj, perdón mi pronunciación, sedakaj. Y esa es una ayuda voluntaria que nace de tu corazón, pero tiene que ver con una palabra que me impactó muchísimo: justicia. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento dice, y harás justicia con el huérfano y la viuda. ¿Y qué significaba? Hacer. No era solo sentir lástima, sino involucrarme y hacer. ¿Cuántas veces nosotros viendo televisión y noticias decimos, pobrecitos? Se acabó el noticiero, se acabó la noticia y el pobrecito se acabó. Ya. Fue un mal recuerdo, un regular recuerdo o un sentimiento temporal que tuvimos. No. Cuando el pueblo hebreo y cuando la palabra en hebreo hablaba de ese dar, de esa limosna, tenía un estándar tan alto como era involucrarme con esa persona, no solo sentir, sino vivir la experiencia de la necesidad de esa persona. ¿Cuánto cambiaría nuestro mundo hoy si eso fuera cierto? Es decir, que yo no solo sintiera lástima, sino que me involucrara con el dolor de esa persona. Por eso quisiera dejar claro esa palabra misericordia. Pero hay otro término que también salta aquí a la vista, que cuando lo seguimos leyendo está ahí, y ahorita retomamos el de misericordia, que dice que no hagas
tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en la calle para ser alabados por los hombres. ¿Y qué era tocar trompeta? Viene la palabra salpizo, eso sí es en griego, y significa llamar la atención. Y muchas veces ese llamar la atención se hacía de manera sutil. Exaltación personal. Siempre ese llamado de atención estaba enfocado en una persona o en una institución especial. Y había un ruido intencional alrededor de eso, murmullo intencional, para que todo el mundo volteara a mirar. Eso significaba tocar trompeta. Y ese tocar trompeta tenía solo un fin: la exaltación de algo o de alguien o de un pueblo o de una persona. ¿Para qué? Para crear una relación de deuda. Ustedes no han escuchado por ahí a veces los que se transportan en Transmilenio o antes en otro tipo de transportes, donde se decía, hoy por ti, mañana, hoy por mí, mañana por ti, ¿es así que se dice? Sí, hagan eso hoy por mí y mañana será por ti. Entonces, es como una transacción, es decir, usted sea misericordioso, usted dé limosna, usted ayude al necesitado y algún día recibirá de usted. Entonces, uno ya va con esa premeditación, es decir, uno da y el otro que está al otro lado como que me queda debiendo, como que la sociedad me queda debiendo, como que alguien me queda debiendo de lo que yo doy. Entonces no lo doy en libertad, sino con la transacción de cómo lo voy a hacer, como vamos a ver más adelante. Y aquí retomo una palabra que vimos la vez pasada también, que aquí también salta, que es la palabra hipocresía, que viene de hupócrites, que significa identidad ajena, simulación, falsedad o apariencia. Y como nosotros veíamos en nuestro primer sermón, esta hipocresía era una hupócrites viene de un término griego que describía a los actores romanos o a las máscaras que ellos usaban para tener esos diálogos en las obras de teatro, y tenían hasta elementos mecánicos dentro de esa máscara que cambiaba su tono de voz. En resumidas, tipifica falsedad, tipifica aparentar lo que no sentimos o lo que no somos. Los actores lloran simplemente porque les toca llorar según ¿cómo se llama? El guión que tienen para hacerlo. Ríen por lo mismo. Si su guión, si lo que les toca desarrollar como actores les dice que tiene que reír, él ríe. ¿Pero eso está en su corazón? No. Y es lo que el Señor llama hipócritas. Muchas veces, muchas personas dan, pero no porque en su corazón haya un sentimiento real de dar, sino porque el entorno así lo indica y para él es conveniente hacerlo. Y esa es una palabra con la cual el Señor lucha terriblemente. Con decirles que en el capítulo 23 de Mateo hay 7 enumeraciones de la palabra hipócritas que acompañan los ayes, es decir, los juicios que Dios emite contra fariseos y saduceos. Esos ayes, esos ayayáis, esos ayes que salen ahí tienen la característica de tipificar juicio contra los que se emiten. Y aquí es donde entramos nosotros a una parte bastante delicada. Una de las cosas y uno de los pecados que con mayor facilidad podemos llegar a cometer y que se introduce sutilmente en el corazón del hombre y por tanto en cualquier institución donde haya hombres, sea la iglesia, sea el mundo, sea el gobierno, sea la propia familia, se llama la hipocresía. Y ese pecado muchas veces se pasea campante por muchos lugares, porque querrámoslo o no,
Esa es una manera o un sentir que muchas veces se encuentra hasta cierta anuencia, cierto respeto, cierta admiración entre la sociedad. La gente dice, oiga, qué tipo tan hábil, qué tipo tan pilo. Por ejemplo, un área en la cual yo me moví durante muchos años fue el comercio. Yo era, como se dice en el argot, comercial en una empresa, y una de las maneras de convencer a un cliente era ser hipócrita. Era aparentar ni siquiera lo que sentíamos, era aprender a sonreír. Sí, señor, claro, con mucho gusto. Y hasta entrenábamos a hacerlo. Y hoy hay técnicas para hacerlo y técnicas de neurolingüística y de empatía para que yo me mueva así como se mueve la otra persona y para que yo manipule las circunstancias. Igual, hipocresía. ¿Por qué? Porque yo actúo no naturalmente, sino manipulo las circunstancias y mi forma de ser y mi forma de actuar y mi forma de moverse para obtener un fin. Y es un fin normalmente egoísta. Y estamos en un mundo tan hipócrita que, como les decía la vez pasada, la sinceridad se convierte como en cinismo, como en tontería, como en algo que no es vigente. No, hermano, tampoco sea tan tonto. No diga toda la verdad, no diga la verdad. Diga lo que le conviene. Ay, tampoco es que esté diciendo mentiras, está diciendo una verdad a medias. Esta parte sí me gustaría en algún momento haber podido tener la ayuda de alguno de nuestros famosos políticos o personas que están involucradas en esa área, que la manejan de una manera tan hábil y tienen una forma tan profesional de hacerlo. Pero yo les quiero ser muy claros, el Señor nunca pasará por alto ese pecado. Y Él no repite esa palabra de tal manera y en tan, de tan forma tan intensiva, simplemente porque quiere. Él nos está advirtiendo que la hipocresía es un pecado abominable delante de Dios. Porque si nosotros somos hipócritas con los hombres, terminaremos siendo hipócritas con Dios. Y hoy las iglesias y nuestra iglesia, la iglesia de Jesús, está llena de hipocresía. Es aparentar el sentir o el ser lo que no somos. Y ahí viene nuestro mayor problema. Cuando nosotros no oramos, no ayunamos o no damos, las evidencias de ser cristianos no son claras. Pero cuando ayunamos, oramos o damos según mi propio criterio y según mi propio concepto, estamos entrando en otro territorio muy delicado. Y es el territorio de a mi manera y no a la manera de Dios. Ah, pero es que como el Señor Jesús vino a poner esas reglas. No. Esos principios básicos del dar ya estaban en el pueblo hebreo. Y no solo en el pueblo hebreo. En la cultura en general, si ustedes lo saben, uno de las columnas fundamentales del Islam es el dar. Es el cuidar del necesitado y cuidar del pobre. Y uno de los principios básicos en que se manifestaba el nivel espiritual y el nivel, llamemos de crecimiento ético de un pueblo, era en la manera en que él manejaba la situación de los necesitados. Los pueblos crueles eliminaban a los necesitados. Los pueblos bárbaros, como dirían los romanos, eliminaban a los necesitados, a los débiles. En los pueblos, entre comillas, desarrollados, se cuidaban necesitados. Y aquí vamos a ver que en el Antiguo Testamento hay un énfasis en el ayudar, un énfasis en el dar. Si nosotros vamos a Levítico 25:35, encontramos que tú como miembro del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, debes estar pendiente de la situación de los que están contigo. ¿Qué dice Levítico 25:35? Dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiera a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. ¡Wow!
Esto tiene unas implicaciones impresionantes que por falta de tiempo pues no lo podemos hacer, pero significa que todos los que te rodean, y eso también te incluye a ti porque tú te ves al espejo todos los días, podemos fracasar, podemos llegar a momentos de crisis y dificultad. Ojo aquel que se cree firme que no cae. Todos estamos en esa posibilidad. Y cuando un hermano tuyo, es decir, alguien cercano a ti, alguien hablemos en este caso de nuestra congregación, de nuestra iglesia, cuando nos decimos hermanos, se empobreciera, es decir, tuviera un fracaso económico y él te buscare a ti, sí, pusiera los ojos y dijera, hermano, estoy pasando por esta situación. Y muchas veces no necesita ni siquiera decirte, necesito que me ayudes. No. Si él simplemente te manifiesta que está pasando por una necesidad, dice, tú lo ampararás. Amparar es proteger, cubrir y ayudar. No solo decirle, ay, cuánto lo siento, voy a estar orando por ti. No, no es suficiente. Dice, tú lo ampararás y como forastero y extranjero vivirá contigo. Espere, cuadremos. Forastero, extranjero. ¿Se acuerda cuando aprendíamos en el Sermón del Monte que amaríamos a nuestros enemigos? Que amaríamos al que no fuera de mi pueblo. Es decir, que el pueblo hebreo tenía ese mismo estándar de cuidar al extranjero, de cuidar al forastero y de cuidar al necesitado. ¡Guau! ¿Qué parámetros, cierto? Es decir, que si nosotros nos acogiéramos a la ley y a la palabra de Dios, tal y como es, no distorsionando la palabra, por eso el Señor dice, no vine a abrogar la ley, porque la ley es buena, pero hay que ponerle espíritu a esta ley. Espíritu a la ley. Ahora, yo quiero dejar aquí, abro paréntesis, algo claro. Eso de ayudar a todo aquel que lo necesita tiene límites. Tiene límites. Porque si tu ayuda va a dañar tu propia familia, tu propia vida, o va a dañar a esa persona y se hace sin sabiduría, no, eso no lo incluye. Yo no puedo ayudarle a un drogadicto a darle más dinero para que consuma más droga o a un alcohólico. No puedo. No puedo ayudarle a alguien que ha cometido un delito y proteger y darle cobijo a alguien que ha cometido un delito. No. Hay unos principios éticos y morales para ayudar al que hay que ayudar, para tender la mano a quien hay que tendérsela. Pero eso no lo estableces tú, lo establece Dios. No es tu criterio subjetivo, es el criterio objetivo de Dios. ¿Queda claro esa parte? Espero que sí. Vamos a otra porción de la palabra, está en Deuteronomio, seguimos avanzando con respecto al Antiguo Testamento y dice, cuando haya en medio de ti menesteroso, es aquel que tiene necesidad, aquel que ha permanecido en pobreza mucho tiempo, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. ¿Cuál es nuestro mayor problema? Perdón que no tengo aquí algo, pero es este. Cerrar la mano. Nosotros siempre que vamos a buscar ayuda, esperamos que el que está al otro lado tenga abiertas sus manos. Y hay una manifestación real de eso, Cristo. Cristo, ¿cómo tiene sus manos en la cruz? ¿Y cómo tiene sus manos delante de ti? Abiertas. Y tener las manos abiertas significa entregar lo que tengo en ellas. Casi siempre yo le pregunto a las personas, hermano, extiende tus manos a Dios y ábrelas. ¿Tú para qué extiendes tus manos? Y el 99.9% me dicen, para recibir, pastor. No. Cuando tú extiendas tus manos abiertas, que sea para dar. Porque es mayor bendición dar que recibir. Y por eso esta palabra dice que en la tierra que Dios te dio, porque tú donde estás parado, así como dice el versículo 7, esta tierra Dios te la dio.
Dice que no endurecerás tu corazón. ¿Qué tiene nuestro problema? ¿Dónde nace la raíz del egoísmo y la raíz de que nosotros no ayudemos? Que tenemos un corazón duro, un corazón de piedra. Y si esos gestos de misericordia y ese amor hacia nuestros hermanos no entra en nuestro corazón, tampoco la palabra entra. Tampoco entra, y es como la semilla, ¿se acuerdan de la palabra del sembrador? Que cae sobre piedra, que echa unas raíces pequeñitas, pero ante el primer solaz, ante el primer viento, desaparece. El corazón duro no se manifiesta con decir, ay no, a mí la palabra me penetra, pero el hermano lo detesto. No. Ese corazón, ese verdadero corazón sensible tiene que estar en todas las áreas. Por eso el Señor nos llama a ser integrales en Dios. A que nuestra justicia sea íntegra, completa, en todas las áreas de nuestra vida. Porque así como vamos a ver en este capítulo 6, Dios se preocupa por lo que comes, por lo que vistes, por cómo vives, por cómo habitas, por cómo oras, por cómo ayunas y cómo das. Todas las áreas de tu vida. Entonces tú tienes que tener todas las áreas de tu vida en las manos de Dios y tu actitud debe ser igual en todas las áreas. Entonces, endurecemos nuestro corazón y ¿sabes qué sucede? Eso tiene como un efecto. Corazón duro, puño cerrado. Corazón insensible, se cierra toda la posibilidad de bendecir a otros. Entonces, se nos endurece el corazón y las manos hacen y nos las metemos al bolsillo. A cuidar lo mío. Lo mío. Eso se llama egoísmo. Y mire lo que dice en el versículo 8. Si abrieres a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás no lo que tú quieras, sino lo que él necesite. Mire, aquí les doy una experiencia que nos contó alguien muy hermosa. Y fue alguien que tenía un corazón muy amplio. Bueno, sí, tengo que decirlo en honra. El pastor Israel. Y él me decía un día que estábamos ayudando a alguien. El mercado hay que comprárselo a él, a esa persona en Carulla. Porque si yo, para mi familia, compro en Carulla, porque para esa persona a la cual le voy a dar, tengo que comprar en el supermercado de las baratillas y de las promociones y en el mercadito que viene 20,000 con todo. Ahora, si no tengo más para dar, amén. Pero él decía, si yo tengo para dar y tengo para comer ciertas cosas de Carulla en mi casa, a la persona a la cual yo le voy a sembrar, tiene que estar ahí, tiene que estar en ese mismo nivel. ¿Por qué? Porque yo doy de acuerdo a lo que hay en mi corazón. Y esa es una manifestación de lo que hay en tu corazón. Hay cosas, y esto tiene que ver más en la manera que lo hacemos, que tenemos que hacer correctamente. Mire, el Salmo 112:5 dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. ¿Qué significa cuando un hombre ayuda a otros? Cuando un hombre bendice a otros y siembra en otros, que es un buen administrador. Cuando un hombre no tiene ni para dar, ni para sí mismo, y muchas veces tiene un empleo, muchas veces tiene la capacidad de recibir, tiene negocios, pero siempre vive endeudado y siempre vive diciendo, no, no puedo ayudar a nadie, no tengo con qué. Yo quisiera, pero no puedo. En el fondo de su corazón y en esa manifestación que tiene, la realidad es que es un mal mayordomo. Y que lo que Dios le da abundantemente no lo sabe administrar. Un hombre que administra bien, presta y gobierna sus cosas con juicio. Y miren lo que dice Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Esto es una ley de siembra y cosecha. Pero yo no quiero que vivamos pendientes de esa ley de siembra y cosecha literalmente. Entonces que yo sembré 1,000 pesos y quiero recibir 100,000 porque entonces estamos entrando en un negocio con el Señor. En un negocio de interés, en un negocio de progresión económica
y nuestra necesidad y nuestra relación con Dios se va a contaminar y se va a meter en terrenos de los que hoy se aprovecha mucho la famosa tendencia de la prosperidad, porque no es ni teología ni doctrina. Entonces, Dios, yo tengo, perdón que lo diga de manera tan directa, yo tengo un concepto. Nosotros no deberíamos recibir nada de Dios. Dios no nos debe nada a nosotros porque Él ya nos lo dio todo. Todo. No importa la necesidad que tengas, hermano. Qué pena ser tan fuerte en este punto, pero no importa la necesidad que tengas, Dios no te debe nada, ni me debe nada a mí. Él nos lo dio todo. Y todo depende de Él, todo viene de Él y todo lo hemos recibido de Él. No, nosotros le deberemos y le seguiremos debiendo siempre a Dios. Por eso nosotros cuando nos apropiamos de las cosas, decimos que son mías, estamos entrando en conflicto con Dios porque nada es nuestro. ¿Qué cosas te podrás llevar? ¿Qué cosas podrás atesorar para la eternidad? ¿Qué cosa? Dime, una sola cosa. Una cosa material, ni siquiera algo emocional, algo terrenal. Nómbrame una sola cosa que tú podrás preservar para la eternidad. Ninguna. Entonces, por eso tenemos que tener tanto cuidado en que lo más importante en nuestra vida no es lo que recibimos, sino lo que damos. Dios no va a medir la relación contigo por lo que recibiste, sino por lo que diste. Por eso cuando aquel no le da provisión al pobre o al que lo necesita, está asesinando la caridad. Y aquel que ayuda al pobre es un hombre que le da vida a la justicia y vida a la virtud del amor cuando tú le das a otros. Pero hay motivaciones incorrectas y motivaciones correctas para dar. ¿Cuáles son las motivaciones incorrectas? Hay veces damos por presión. Hay veces damos porque hasta el momento estamos, perdón, que no quiero saltarme este punto. Hasta el momento estamos hablando de los que no dan y ahorita vamos a hablar de los que dan, pero dan con motivaciones incorrectas. Perdón que me salte este punto. Y quiero no saltarlo y no dejarlo de tocar porque es muy importante. Dice que la gente no da y nosotros no damos por excusas. Yo no sé si usted lo ha dicho. Yo sé que yo lo he dicho. Yo no sé si usted lo ha escuchado. Y yo también lo he escuchado. Uno le dice a la gente, ¿usted por qué no da? ¿Y cuáles son las excusas? Porque no lo merecen. Porque esa gente no lo sabe aprovechar. Porque no son agradecidos. Porque no administran bien lo que les dan. Porque son unos mentirosos. ¿Qué tal si el Señor nos cogiera igual? Y nos dijera, Dios mío, ¿por qué no me das? Porque no te lo mereces. Y es cierto, yo no me lo merezco. Todo lo que recibo es por misericordia y gracia de Dios. Porque no los aprovechas. ¿Cómo así, Señor? Sí, ¿qué has hecho con todo el tiempo que te he dado? Con todos los dones y talentos que te he dado. Con toda la salud y vida que te ha dado. ¿Qué has hecho? ¿Qué tal el Señor nos hiciera ese mismo examen? No son agradecidos. Nosotros somos agradecidos con Dios. ¿Realmente agradecidos? No, porque no administran bien. Nosotros hemos administrado bien lo que Dios nos ha dado. Tú vives y yo vivo de acuerdo a lo que Dios me dio y que eso que Dios me dio yo lo administré bien. No les doy porque es que no son sinceros. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho y somos mentirosos hasta delante de Dios? Entonces tengamos mucho cuidado. Porque nosotros, por egoísmo, por desconfianza, por dureza del corazón, por insensibilidad, por egocentrismo y por indiferencia, no damos. Pero cuando nosotros demos, no demos por lo que vemos en los demás, sino por lo que vemos en Cristo. Por lo que Cristo ha hecho por ti. Ven, cada vez que tú des, mira que el que tienes al frente tiene el rostro de Cristo. ¿Recuerdan que Jesucristo lo dijo? El que le dé un vaso de agua a estos pequeñitos me lo está dando a mí. Me diste pan cuando tenía hambre, me diste agua cuando tenía sed, me visitaste cuando estuve preso. Señor, yo no recuerdo haber hecho eso nada por ti.
lo hiciste cuando hiciste eso por uno de mis pequeños. Listo, ahí estamos hablando de aquellos que por decisión, que por convicción no dan. Pero vamos a ver de los que dan y dan por motivaciones incorrectas. Eso que normalmente el mundo llama altruismo. Y esas motivaciones incorrectas están en la intención que hay en nuestro corazón. Hay algunos que dan por presión, es decir, yo no pensaba dar, pero el vecino que estaba al lado dio, el otro que está al frente dio y el otro que no me tocó dar. ¿Yo qué hago? Otros dan por obligación. ¿Por qué? Porque dicen, si yo no doy, si yo no tomo la decisión de dar, mi esposa me va a hacer mala cara. Los que están al lado. Esa presión que tengo social y de mi corazón y como ese sentimiento de culpa que yo quiero acallar y por eso doy por obligación. Otros dan por transacción. Yo doy para que me llegue. Entonces yo diezmo, yo ofrendo, yo ayudo a aquel que está pobre, pero yo veré de vuelta que llegue jugosita la de vuelta. Yo doy el 10 y que me llegue el 100. Yo doy 1, pero que me lleguen 1000. Y eso lo buscamos. O lo damos por orgullo, que es de lo que trata esta porción. Por esa autosatisfacción, ni siquiera por el reconocimiento de los demás, sino por reconocimiento propio, porque yo me quiero sentir así. Pero ¿de dónde nació eso? Nació del mal uso que hacemos de la palabra. Y por eso, aquí voy a tocar un libro que es un libro apócrifo, es decir, es un libro que nosotros en nuestras Biblias no tenemos, pero por ejemplo en la Biblia católica figura. Y ahí empezamos a ver la distorsión que se tiene de el ofrendar y el dar. Y ese ofrendar y dar es dar con un propósito egoísta y personal, buscando únicamente mi satisfacción y el negociar. Entonces vamos a mirar el libro de Tobías, eso no lo van a buscar en sus Biblias, porque no está. Capítulo 12, versículo 8 y 9 dice: bueno es la oración con ayuno y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Estamos haciendo una exaltación de lo que es dar limosna y que hacerlo con justicia y que es mejor estar así que tener riqueza y ser inicuos, ser malos, ser perversos en nuestro corazón. Y dice que es mejor hacer limosna que atesorar oro. Pero aquí entramos en terrenos densos. El versículo 9 dice, la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado, y los limosneros tendrán larga vida. Uy, espérese. No, la limosna no libra de pecado. Lo único que nos limpia de todo pecado es el arrepentimiento puesto delante de Cristo para que Él nos convenza a través de su Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio, perdón, vuelvo y repito, y seamos lavados por su sangre preciosa de ese pecado. Listo. Yo a punta de limosna no puedo limpiar mi pecado. Eso es mentira. Y segundo, que los limoneros tendrán larga vida. Entonces, hermanito, agarre a pedir para que tenga larga vida. Y uno queda, yo creo que, no sé, aquí tengo a mi lado a mi hijo y a mi esposa, y yo creo que todos quedamos como con la boca abierta. Uy, eso decía un libro que está incluido dentro de la palabra. Ahora sí entienden por qué esos libros no son deuterocanónicos, porque van en contra de las doctrinas básicas de la palabra. Por esos libros no están en el canon de nuestra Biblia. ¿Ya tenemos razón por eso? Entonces, eso fue lo que enojó, por ejemplo, a Lutero. Lutero estaba ofendidísimo cuando vio que a punta de indulgencias y a punta de sembrar dinero para limpiar de pecado y para sacar a nuestros familiares del purgatorio, se estaba levantando la basílica en Roma. Qué bonito negocio, ¿verdad? Entonces invierta dinero de plata y se limpio de todo pecado y se salvo. No, la limosna no salva. El tener un corazón dadivoso y altruista no salva. No. El único que salva es Cristo. El único que salva es nuestra fe en el Señor Jesucristo, que por gracia nos dará salvación. ¿Queda claro esa parte? Entonces, ¿sí ve que eso también, de ahí nacieron esas motivaciones incorrectas?
De la misma iglesia, tradicional de la iglesia de sus tiempos, de esa misma nacieron esos pensamientos de la manipulación, del dar. Y ahora sí tenemos que entrar a la verdadera motivación. ¿Cuál es esa verdad? Ya vimos la parte negativa. Ahora vamos a ver la parte positiva de la verdadera motivación que debe estar en mi corazón. Y esa verdadera motivación tiene 3 puntos que quise tocar en este caso. La verdadera motivación para dar no la determinan las circunstancias. Si tengo o no tengo, no. ¿Ustedes se acuerdan de la viuda que dio todo lo que tenía? Ella no se puso a pensar, si doy y me quedo, ¿qué hago? Y nosotros no damos porque si mis circunstancias no se prestan para dar, entonces prefiero no hacerlo. Y el dar es sacrificial, porque cuando Cristo dio su vida por ti, lo dio todo. Y si tu dar no es sacrificial, no es dar. No es dar. Si no te cuesta, es mejor que no des. Eso es lo que hace una mamá por un hijo. Una mamá por un hijo da hasta que le duele, da hasta que no puede más, da hasta que llega al límite. Eso es dar. Pero nosotros no, yo di. ¿Di de qué? ¿De lo que te sobró? Segunda, el dar no depende, mi dar no depende de mis emociones. Ah, no, es que hoy tengo unas ganas de dar. Ay, que es que si me toca entregar la casa, yo la entrego. No, hay muchas cosas que no dependen de tus emociones. Depende de tus decisiones y de la convicción de tu corazón. Y aquí incluyo los 3. Ay, no tengo ganas de ayunar. Ay, no tengo ganas de orar. No tengo ganas hoy de ir a la iglesia. No tengo ganas de ver la prédica. ¿Qué tal el Señor dijera, hoy no tengo ganas de que te palpite el corazón? No te ganas. ¿Por qué no dices, ay, no tengo ganas de respirar? No, hay una disciplina espiritual, hay un manejo espiritual que te hace crecer, que te fortalece, así como el ejercicio lo hace, y te hace fortalecer, y te hace crecer, y te hace lograr estándares y niveles de espiritualidad y de relación con Dios especiales que se hacen a través de la práctica, del hacer. Por eso nosotros decíamos que caminamos en un caminar activo con Dios. ¿Y tú qué haces? Si das, y el de tanto dar, vas creciendo en el dar. De tanto orar, vas creciendo en el orar. De tanto ayunar, vas creciendo en el ayunar. Y vas mejorando en esas manifestaciones espirituales con Dios. De tanto escudriñar la palabra, te vas enamorando de ella. Y te deleitas en sus mandamientos. Y te deleitas en tus principios. Y por eso, el tercer punto dice que mi dar no lo establecen las opiniones. Ay, no, es que usted que le va a dar a no sé quién. Oh, no, dele así sé cuándo. No, es lo que diga no sé quién. No. El dar lo determina Dios. Sí, y hay veces te va a tocar darle a aquel que te cae. Ay, también. Aquel que amas profundamente. A ese. ¿Pero por qué? Si es que aquí yo tengo a mi hermanito que ese sí quiero, llamo y a ese le quiero dar. No es el que Dios te diga. Nosotros tenemos un ejemplo en la Biblia, lo vamos a leer muy rápido porque no hay mucho tiempo, que está en 2 de Corintios, pero antes quisiera leer una frasecita que encontré que me gustó mucho, dando el secreto que dice, la verdadera generosidad es dar cuando no te sobra. Ahí tenemos como la imagen de un pedazo de pan, dice, tengo solo este pan y alguien me pide, ahora no me voy a comer sino medio pan y el otro medio se lo doy. Es dar cuando no tengo. Eso es verdadera generosidad. Mire 2 Corintios 8:1, creo que hasta el 5 lo que dice. Vamos a leerlo rápido. Asimismo, hermanos, se refiere a los hermanos de Macedonia, cuando Pablo hace una exaltación de ellos. Os hacemos saber la gracia de Dios que me ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas.
pidiendo con muchos ruegos que les concedamos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Mire, este versículo resume toda esta prédica. ¿Sabe qué pasó con los de Macedonia? Eran pobres. No tenían tanto dinero como los de Jerusalén o los de Corinto, ni siquiera como los de Éfeso. Eran el pueblo más pobre de las iglesias que recorrió Pablo. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Dieron más de lo que tenían, de lo que podían. Y además de dar más que lo que podían, cuando Pablo les dijo, no más, le rogaron. Le dijeron, no, no nos quite el privilegio de dar. No nos quite la bendición de sembrar. No nos quite ese privilegio de poder servir a otros. ¿Tú has pedido alguna vez eso? ¿Cómo oramos nosotros? Señor, no deje de darme. Señor, deme en abundancia. Señor, yo quiero harto. ¿Cuántos hemos pedido, Señor? No me quites el deseo de dar. Yo quiero dar más de lo que tengo. Yo quiero ofrendar más. Yo quiero sembrar más. Yo quiero diezmar más. Yo quiero ayudar a mi iglesia. Yo quiero ayudar a los necesitados. ¿Cuántos hemos orado por eso? Y esto está en su Biblia también, hermano. Y te sugiero que lo leas. Te sugiero que lo leas. Y tenemos otros casos, el de Pedro y Cornelio. Pedro y Cornelio, ¿por qué fue exaltado Cornelio? Por la ofrenda que daba a los pobres, que Dios ya había tenido en cuenta, que Dios ya había analizado. Y también está Tabita, la mujer que resucitó a Pedro. Era exaltada por las ofrendas que le daba a sus hermanas. ¿Y sabe quién las tenía anotadas? Dios. Pero cuando tú haces tus ofrendas para que los hombres te vean, tu recompensa ya terminó ahí. Porque mire, lo único valioso que vale la pena hacer en esta vida es obedecer a Dios ayudando a los demás. Eso es lo único valioso que tú puedes hacer. A eso viniste. Viniste a esta tierra a obedecer a Dios, a glorificar el nombre de Dios ayudando a los demás. Y nadie en este mundo es inútil. Todos tenemos que dar. Tú y yo tenemos para dar. Tú y yo estamos dotados con la capacidad de ayudar y de bendecir a otros. ¿Se acuerdan lo de Pedro y Juan? Cuando el hombre les extendió la mano y les dijo, denme una moneda. ¿Qué le dijo Pedro? Y era cierto, no tengo. Pero de lo que tengo te doy. No se limitó con decir, no tengo. Que Dios te bendiga, hermano. No, Pedro revisó su corazón y el Espíritu Santo lo redarguyó, lo convenció. Dijo, ¿qué tienes para dar, Pedro? ¿Qué tienes para dar, Pedro? Pedro, ¿qué tienes para dar? Y de lo que tengo te doy. Pero Dios se pregunta, ¿qué tienes para dar, hermano? ¿Qué tienes para dar? Sí, puede ser dinero. Claro que sí. Puede ser tu tiempo. Claro que sí. Puede ser eso que te cuesta dar. Porque mire, una de las cosas que más le quema la mano al hombre es su bolsillo. Para cuando tiene que dar. Una de las cosas que más le duele al hombre dar es de su dinero. Y es una de las pruebas más especiales que pone Dios. Porque tú no le puedes servir a dos señores a la vez. Y cuando tú no das, es que le estás sirviendo a un señor. Y por eso tú tienes que escoger entre la recompensa de Dios o entre la recompensa del hombre. Tú tienes que escoger entre eso. Porque nosotros nos hemos cansado de hacer el bien. Porque nosotros no hemos hecho lo suficiente. Mire lo que dice Hebreos 6:10 con respecto a la recompensa. Si tú llegas a pensar que de pronto Dios no se acuerda de ti. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cómo así? Yo te amo, Dios, pero yo no le sirvo a nadie. Yo te adoro, Señor. Eres lo más importante en mi vida, pero no le tiendo la mano a nadie. Pero siempre me permanezco con cara de limón, porque solo le ayudo a los que me caen bien. Porque para mí lo único importante es mi familia. Y mis papás, y mis hermanos, y mi esposo, y mis hijos. Del resto son. Tú no tienes un corazón conforme a Dios. Te lo tengo que decir así.
Eso es ser egoísta, eso es ser cerrado. Y eso no lo aprendiste de Cristo. Tú no eres un discípulo, tú no eres un talmidín de Dios cuando actúas así. Porque Cristo murió por todos, sin hacer acepción de personas. Y cuando tú ayudas al que quieres, cuando tú ayudas al que te cae bien, ¿qué haces de más? Aprendíamos en la parte doctrinal. ¿Qué haces de más? Nada. Eso hacen los delincuentes, eso hacen los zampones, eso hacen los fariseos y saduceos. Ellos también se ayudaban entre ellos. Ellos ayudaban a su familia. Y sé que eso te va a costar, hermano. Yo sé que a ti te va a costar tomar esa decisión de ayudar, de sembrar, de dar. Ese es un reto hoy. Y yo sé que esta prédica no le caerá muy bien a muchos. Y como decía el pastor Martin Lloyd Jones cuando escribió esta parte y estuve estudiando su comentario sobre este Nuevo Testamento, decía, yo sé que vamos a hurgar en las partes dolorosas del corazón de la iglesia. Y cuando hurgamos en esas heridas del corazón de la iglesia, eso duele. Eso es como echar alcohol sobre una herida. Y a ti te está doliendo. Y tal vez algunos apagarán el televisor. Y tal vez algunos dirán que no les gustó esta prédica. Porque te está exigiendo el dar, el soltar. Y no solo el pedir y pedir y pedir. Y eso va a traer cansancio tal vez a tu vida. Pero el Señor que nos dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, sino que desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay una prioridad. Sí, a tus hermanos de la iglesia, hermano. A tu iglesia, hermano. Sí, dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Sí, hermano, cuando tú ayudas a extraños, pero teniendo al necesitado a tu lado en tu iglesia, al que le dices hermano, hermana, aquel que a veces ni siquiera saludas, pero que sabes que está en necesidad, tú no eres una manifestación del amor de Dios, de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. ¿Claros? Y cuando des, no des para que te recompensen, no des para que te aplaudan. Y no des ni siquiera para aplaudirte a ti mismo. Porque cuando el Señor aquí en ese versículo dice, mas cuando tú des limosna no sepa a tu izquierda qué hace tu mano derecha, está hablando de ti. Hay veces no nos aplauden otros, pero nosotros sí. Sí, lo hacemos en secreto, pero nosotros allá en privado hacemos, lo hice, yo soy mejor que el resto, yo sí di, y ustedes no fueron capaces de dar, miserables, escasos. Y ya estamos actuando mal. Por eso el Señor se previene y dice, no solo es que las manos de los otros te aplaudan, no, separa tu mano derecha de tu mano izquierda. ¿Se acuerdan los que vamos viendo bidimensionalidad? Entonces dicen que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Se acuerdan que en bidimensionalidad decimos que la izquierda, el lado izquierdo manejaba las cuestiones terrenales y la mano derecha o el área derecha de nuestro cerebro las cuestiones espirituales? No. No permitas que esa parte terrenal se entere de tu intención espiritual de bendecir. Para que esa parte terrenal no se exalte, sino para que todo sea para darle honra, gloria y alabanza a Dios. Y cuando tú, eso que haces espiritual, sin incluir tu parte terrenal, humana y emocional, sino tu parte espiritual 100%, ¿sabe quién te va a recompensar? Dios. Dios. Y ese es un texto que hoy no lo anoté porque acaba de llegar a mi corazón, que tiene que ver muchísimo, pero muchísimo con la esencia de la comunidad cristiana de adoración del renuevo. Porque el texto lema de la comunidad cristiana de adoración del renuevo habla de que nosotros demos y estemos firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, sabiendo que lo que hagamos para el Señor nunca será en vano. No te canses de sembrar. No te canses de hacer el bien, que a tu tiempo segarás. Pregunta.
¿Qué estamos haciendo bien hoy? Revisa tu última semana. Sí, los últimos 5 días de esta semana. ¿A cuántas personas has bendecido? Con tus recursos, con tu tiempo, con tu amor, con la palabra. ¿A cuántos has bendecido esta semana? Esa es la medida que Dios tiene para ti. No cuánto has recibido, no cuántas cosas te han llegado, no cuánto te ha consignado el reino, no cuánta vida has tenido, no cuánto tiempo has tenido, sino qué has hecho con eso. En esta última semana, solo te pido, del lunes pasado a hoy, ¿a cuántas personas has bendecido? ¿Cuántos días has orado por esas personas? ¿Y cuántos de esos días has orado solo por ti y por tus necesidades? Siendo la prioridad, lo primero. El resto no me interesa mucho. Lo pongo allá en un segundo, entonces por cumplir. ¿Cuál de lo que tú has dado ha sido sacrificial? Que haya ido más allá de los límites. Así como decía, no, solo dale ayuda. ¿Te acuerdas lo que decía Levítico? No solo dale ayuda, tráelo a tu casa. Ponlo en tu casa. Cuídalo en tu casa. ¿Tú te atreverías a hacerlo? Haz una lista. Te desafío a que la hagas. De las personas a las cuales en esta semana tú has bendecido. En las cuales tú te has convertido en las manos de Dios para levantarlo. Tú te has convertido en el corazón de Dios para ayudarlo. Tú te has convertido en la provisión de Dios para darle. ¿Ustedes saben a quién estaba ayudando los macedonios? A una iglesia que tenía más que ellos, la de Jerusalén, pero que estaba pasando una crisis difícil. Y cuando Dios pidió ayuda, los que menos tenían fueron los primeros que levantaron la mano. Y los otros cerraron su puño y su corazón delante de Dios. Y Dios conoce tu corazón. Yo no lo conozco. Nadie de los que te rodea tal vez lo conoce, pero Él sí. Él sí conoce tu corazón. ¿Y qué está viendo Él en tu corazón? ¿Qué está viendo Él en tu corazón? Y el dar se desarrolla con la práctica constante, como les decía antes. Y la recompensa es la gracia y el gozo de Dios. ¿Quieres ser feliz? Da. ¿Quieres estar gozoso? Brinda. Da. Suéltate. ¿Sabes qué te tiene atado? Eso. El ser tacaño. El ser agarrado, como dicen por ahí. Es una atadura. Es una atadura. Y pídele a Dios. Y vamos a pedirle a Dios que nos desate de eso. Amén. Y si en algún momento tomas la decisión de dar, hazlo bajo la dirección del Espíritu y en la humildad del corazón que tuvo Jesús. Algún día puede que des en público y te toque dar en público, pero que jamás sea exaltado tu nombre, Señor de Cristo. Alguna vez vas a tener que ayudar a alguien públicamente, pero que nunca busques el aplauso ni el agradecimiento, porque ahí terminará todo para ti. Casi siempre busca que nadie te dé las gracias, para que la bendición venga del cielo. Haz las cosas correctamente. A ti, mi amado y poderoso Dios, el dador de dadores, el que se despojó de todo por ti y por mí, a ti hoy honramos y glorificamos. Y queremos ser tus discípulos, queremos ser tus hijos, queremos ser tu pueblo y tu iglesia, que es como su maestro, que da, que brinda, que siembra. Porque un día, delante de Dios, Él te pedirá cuentas de lo que dejaste de sembrar, de lo que dejaste de dar, de lo que dejaste de usar para glorificar su nombre. Señor, ayúdanos
a ser sensibles a la necesidad de tu iglesia, a la necesidad de tus hermanos, a la necesidad de los que te rodean, Señor. Quita de nosotros esa acepción que tenemos de personas, que unos sí y otros no, sino que Dios nos guíe a sembrar donde tú nos has dicho que sembremos. Que lo hagamos de manera abundante y con gozo en nuestro corazón, porque Dios ama al dador alegre. Tú sabes en el fondo de tu corazón, hermano. Yo lo sé en el fondo de tu corazón y hoy te pedimos, Dios, que nos los muestres. Esas áreas de dureza, esas áreas en que no hemos permitido que Dios entre, en que tenemos esas reservas y esos engaños y esas mentiras y esas excusas para no sembrar, para no dar y para no bendecir. Hoy tú nos estás desafiando. Tú nos estás desafiando a ser verdaderos hijos tuyos, a ser verdaderos discípulos tuyos, a ser como tú, Jesús, que te despojaste de todo por ti y por mí, para que nosotros nos despojemos de todo por los demás. Porque lo que tú guardas nunca prosperará. Porque lo que tú escondes nunca dará fruto. Solo dará fruto lo que tú siembras, lo que tú das y de la manera en que lo haces. Si buscas la recompensa del hombre, eso solo lo tendrás. Si buscas el aplauso del hombre, será lo único que recibirás, porque nada de eso llegará al reino de los cielos. Esa página seguirá en blanco, pero cuando tú lo haces para glorificar el nombre de Dios y ni siquiera para sentirte bien en tu corazón, sino para que el corazón de Dios se sienta exaltado. Sus recompensas son maravillosas. Y hoy, Señor, yo te pido por la comunidad cristiana de oración El Renuevo, que sea una iglesia, que sea parte de tu cuerpo, Señor, que siembre en liberalidad, que siembre con gozo, que siembre con alegría, sabiendo que lo que acabamos de decir es cierto delante de ti, que todo lo que guardamos, que todo lo que escondemos, que todo lo que de lo que nos apropiamos nunca dará fruto, pero que aquello que sembramos y damos en amor dará fruto y fruto en abundancia. Y que no solo son los recursos materiales, sino que debemos compartir nuestro gozo, nuestra alegría y nuestra sabiduría, lo que tú nos has dado en gran manera, Señor. Nuestra vida, nuestro tiempo, con aquellos que lo necesitan. Y no haciendo acepción de personas, solo con mi papá, solo con mi mamá, solo con mis hermanos, solo con mi esposo. No. Tú te moriste en una cruz por todos. Y nos llama a dar en libertad, sin prejuicio, sin juicio y sin señalamiento. Gracias, Dios, porque sé que esto viene de ti, Señor. Porque tú nos estás hablando. Porque tú has puesto estas palabras en mi boca, pero vienen de ti para levantar y exhortar a una iglesia que será un árbol frondoso que dará fruto para muchos y cobijo para muchos. Y que la comunidad cristiana de oración El Renuevo será un lugar de bendición, de protección, de amor para muchos y para todos aquellos que se acerquen. Porque cada uno de los miembros de la comunidad, cada uno de los miembros de su iglesia serán libres de dar, estarán gozosos de dar, estarán gozosos de sembrar y no de guardar. Que Dios no tenga que decirnos como aquel hombre que hizo esos grandes hilos y esos grandes depósitos para guardar su fruto. Y el Señor le dijo: necio, ¿no sabéis que hoy van a venir por tu alma y todo eso que guardaste de nada te servirá? Necio. Yo no quiero ser necio, Señor. Yo quiero ser sabio y dar en abundancia de todo lo que tú me has dado. Hoy te doy la honra y la gloria a ti, porque tú has sido dador en abundancia. Nos has dado
mucho más de lo que merecemos y entendemos, Señor. Tú nos los has dado, Señor. En nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestra esposa, en nuestro esposo, en el diario vivir. Nunca nos has fallado, Señor. Nunca nos has dejado. Siempre tu provisión ha estado con nosotros. Gracias, Señor. Hoy pido por aquellos que pasan necesidad, por aquellos que lloran porque no hay en su casa, porque no hay para sus hijos. Pero no solo queremos sentir lástima ni pena por ellos, sino ser esa ayuda activa para aquel que lo necesita. Pero también para aquel que está solo, para aquel que no sabe qué hacer, qué decisión tomar, para aquel que está desesperado, Señor. Queremos llevar alimento de vida. Gracias te doy, Dios, por esta mañana. Y hoy te pido, Dios, por aquel que quiera sembrar también en tu obra, Dios. Que quiera sembrar en la iglesia, Señor, así como hacían los santos de Macedonia, Dios, queriendo sembrar en la iglesia, en Jerusalén, Señor. Y que lo hagan con esa misma pasión, Dios, para que tu obra permanezca, para que tu obra se extienda, para que tu obra se establezca, Señor. Que tengamos liberalidad para dar a aquel que lo necesita, pero también para la obra que necesita seguir adelante, Señor. Yo te lo pido, Dios. Que tú coloques el querer como el hacer de tu buena voluntad en el corazón de mis hermanos. Yo te pido también por nuestros renuevitos, Señor, para que ellos sean esos niños que desde pequeños, Señor, sean dadores alegres, dadores felices, para que la bendición tuya, el amor tuyo, la gloria tuya y las cosas hermosas que tú tienes para ellos se manifiesten, Señor. También te pido por los jóvenes de tu iglesia, Señor, para que sean jóvenes que marquen esta tierra, no solo con palabras, no solo con ideas, no solo con propuestas, sino con acciones. Porque el mundo ya no necesita tantas lenguas, ni tantas ideas, ni tantas palabras. Necesita acciones. Y no de los demás, de nosotros. De ti, joven, de ti, jovencita. Que hables menos y hagas más. Es nuestra mejor manera de protestar. Es nuestra mejor manera de hacer la diferencia. Cuando ayudamos al que necesita, cuando bendecimos al que sufre, cuando hacemos y tendemos la mano por aquel que está llorando y está pasando por necesidad. Hoy también te pido que las parejas de nuestra iglesia sean parejas dadivosas, sean parejas que abran su puerta al necesitado y que bendigan a aquel que tiene prueba y que compartan su pan con alegría. Gracias, Señor, por esta preciosa mañana, por el amor infinito que has derramado en nosotros. Para ti sea la gloria, la honra y la alabanza, y el gozo, y el deleite, y el privilegio que nos ha regalado hoy de ser dadores y de ser bendición para muchos. Gracias, Dios, por ese regalo maravilloso y esa oportunidad maravillosa que nos das hoy para bendecir a otros, para ayudar a otros y para tender la mano a otros. Gracias, Señor, por cada uno de los que han visto este video, lo verán, Señor, y que esta palabra llegará a sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús, te lo hemos pedido en esta mañana. Amén y amén. Bendiciones, iglesia. Los amamos y ha sido un privilegio maravilloso compartir esta mañana con ustedes.